Estamos otra vez aquí para continuar con esta larga historia y vamos a empezar con una palabra que está en Filipenses 4, 5b, 7. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. En cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, junto a la acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que es mucho mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así dice la palabra de Dios. Bueno, ahora mis queridos oyentes, vamos a empezar el capítulo 4 de mi libro. Este se titula Viviendo fuera del país. Siempre tuve en mi idea y en mi corazón querer salir de Colombia. No lo hice antes, cuando mi hijo estaba de 12, aunque tuve oportunidades, ayuda que me ofrecieron a la edad de 12. Se fue una amiga, la que trabajaba conmigo en el aeropuerto, se fue para Australia. Me dijo que me fuera con ella. Mi hijo tenía solamente 12 años, no fui capaz. Dije, está muy joven, muy chiquito para salir con él. Luego me llamó una amiga de Estados Unidos que vivía en Nueva York y me dijo que ella me ayudaría. Siempre tuve entonces la idea y la inquietud de salir del país. Por muchas razones. Nunca estuve de acuerdo con el sistema. El futuro que le esperaba a mi hijo siendo tan consentido. Tenía 3 mamás. Y si no, lo que yo no le daba, se lo daban mi hermana y se lo daban mi madre. Y yo pensando en el futuro de mi hijo, que la única forma de que él pudiera salir adelante sería sufriendo y enfrentándose a la vida, como tenía que ser. No consentido, porque era muy consentido. Mi madre era mi apoyo, compañera, amiga y confidente. Y me daba mucho temor dejarla. Yo esperaba solamente que mi hijo creciera y tener una buena oportunidad. La inseguridad en mi país era increíblemente grande. Me mantenía supremamente estresada entre mi hijo, mi madre, mi trabajo, mi negocio. Y ustedes bien saben que hay mucho machismo en nuestros países hispanohablantes. También pensaba en que para mi hijo sería una muy buena oportunidad salir. También yo creía que fuera del país sería más fácil encontrar a un hombre que llenara mis expectativas, o por lo menos que me diera un valor que el hombre en Colombia no me daba. La infidelidad permanente del hombre de mi patria y el permanente abuso psicológico era una de las causas más graves que yo veía para que yo pudiera hacer mi vida con alguien. En mi época de alcoholismo, alcoholismo activo, yo conocí a otro estudiante de medicina y nos hicimos bastante cercanos. Estuvimos saliendo por varios años. Él decidió volver con su novia y yo le dije que se fuera. Al cabo de los años, él se separó de su señora y me volvió a buscar. En este ir y venir con este caballero duramos otros 5 o 6 años. Pero nunca veía yo seriedad en su comportamiento
en cuanto a la relación se refería. Después de todo esto, me ascendieron en mi trabajo como supervisora de programación y empecé a tener problemas. Problemas de índole que no quiero comentar, era de índole de seguridad. En este problema, y con todo esto que estaba pasando en Colombia, que era una época bastante fuerte, ya mi hijo tenía 17 años, casualmente una amiga me llamó de Estados Unidos. Yo les voy a decir la verdad, a mí realmente Norteamérica no me llamaba la atención, no me llamaba la atención Estados Unidos. Mi derrotero era Europa, pero bueno, me llamó una amiga que vivía en Miami y me dijo que ella me ayudaría, que si quería irme con mi hijo, que ella me ayudaría. Hice todos los arreglos en la empresa de mis vacaciones. Yo trabajaba por turnos y acumulábamos horas de trabajo que hacíamos. No nos pagaban doble los domingos ni días festivos, pero lo acumulábamos en días. Tenía bastantes días. Yo les voy a ser sincera. En ese momento era la mejor época de mi vida, económicamente hablando. Tenía trabajo estable, me acababan de ascender. Tenía mi negocio, estaba funcionando muy bien. Había cambiado de vehículo, tenía mi buen carrito y ya me estaban ofreciendo un apartamento que me lo daban por medio de la entidad del gobierno para la que yo trabajaba. Me puse en manos de Dios. En ese momento ya llevaba 13 años de abstención permanente y continua. Ya estaba muy firme y muy fuerte dentro del programa y dentro de mi convencimiento y abstención absoluta. Pasó algo que me marcó muchísimo. Yo estaba recién surtida, tenía bastantes joyas para vender. Ese día estaba con mi familia en mi casa, dejé las joyas, no sé dónde, se me perdió todo lo que llevaba. Me descompuse totalmente porque se me perdió en mi casa. Me tocó pedirle a mi madre que me ayudara a hipotecar la casa. Yo pagaría lo que tenía que pagar. Con eso yo saldaba absolutamente todo el dinero que debía. Descubrí que alguien que quería muchísimo hubiera podido estar implicado. Ya entonces decidí a irme, finiquito mi negocio de joyas, saldé todas mis deudas, mi socia quedó muy triste y quedé solamente con la deuda de la hipoteca de la casa que mi madre había hecho para ayudarme económicamente. Le dije a mi hijo si quería venirse conmigo para Estados Unidos o yo me venía primero, me organizaba y le dejaba un pasaje abierto para que él se fuera cuando estuviera listo. Y él me respondió de la siguiente manera, que él se iría conmigo porque él no quería quedarse huérfano. Así me lo dijo. Mi madre me insistía que no me fuera, pero yo ya tenía la decisión tomada. Pensando que yo también podría encontrar una vida en paz, sin violencia, sin tanta inseguridad, y todo lo que proporcionaba un país sumergido en una guerra evidente, ya que yo tenía pensado desde hacía tiempo atrás salir del país. La situación de inseguridad era total y absoluta, porque
La guerrilla en Colombia tenía todo tomado. Fue muy difícil partir y dejar todo atrás. Lo dejé todo. Eran muy unidos mi hijo y su primo. Y lo que más duro me dio fue alejarlos. Me dolió mucho separarlos. Cuánto le agradezco a ese sobrino mío, hermano, primo de mi hijo, y a mi hermana que acogió a mi hijo como si fuera suyo. Siempre iba con su hijo y su sobrino para todas partes. Para donde iba mi hermana, iba su hijo y iba mi hijo. Dios la bendiga y la tenga en su santa gloria, gozando de su divina presencia. Fue muy, muy duro para mi madre. Llegamos a Miami. Mi amiga nos esperaba y nos llevó a un departamento en la casa de una amiga. Yo, desde luego, llevaba mi dinero para comprar especialmente vehículo y para vivir un tiempo. Pero ahí comenzó el calvario de ser inmigrante. Mi amiga se devolvió para Colombia a los 15 días de yo estar allí y me quedé sola. De ahí no me gustó mucho Miami, me fui para Fort Lauderdale. Fui feliz viviendo allí, una ciudad mucho mejor. Yo quería involucrarme más en la parte inglesa, quería aprender inglés. En Miami todo el mundo hablaba español. Allá me ofreció un trabajo. Yo había contactado a una mujer casada, una venezolana casada con un polaco. Y ellos me habían ofrecido trabajo en una agencia de viajes que iban a abrir. Tendría yo que hacer contactos, tomar información de los clientes. Me fui en aventura para Fort Lauderdale, alquilé una habitación con mi hijo y nos fuimos para allá. Estaba yo ya empezando a trabajar, ya llevaba unas semanas, cuando de pronto se les presenta un problema a los socios y me quedo sin trabajo. Terminan así pues la agencia y yo me quedo volando. Como todo inmigrante llegamos a estos países limpiando casas. Me conseguí un trabajo limpiando casas. Me tocó realmente practicar la humildad. No me gustaba estar limpiando, me sentía muy mal. Lloraba todos los días. En medio de todo este tiempo, me enteré de que en Estados Unidos daban asilo y lo pedí, teniendo en cuenta la violencia que estaba viviendo mi país. Conseguí una persona, un paralegal, y pude postular para el asilo antes de que se me hiciera el tiempo de hacerlo. Ya llevaba 6 meses. Mi hijo estaba estudiando en la noche. Resulta que, no, perdón, mi hijo estaba estudiando, pero mi hijo no pasó su estudio, lo sacaron, ya no le daban oportunidad de estudiar de día por su edad, entonces le tocaba estudiar de noche. Yo trabajaba en limpieza y le dije a mi hijo que si quería trabajar conmigo. Me dijo que sí. Mientras tanto, él estudiaba inglés en la noche. Me dieron permiso de trabajo y me dieron una posibilidad de hacer la audiencia para el asilo. Cuando yo estaba trabajando como limpiando casas, como housekeeping en casas, yo estaba viviendo en una habitación en la casa de una colombiana casada con mexicanos.
Tuve muchos problemas, esta gente, vivían muchos en esa casa y los mexicanos eran difíciles, se me trataron trataron de entrar a la habitación, tuve problemas con mi hijo se quiso enfrentar con él y me tocó salir de allí. Quedé volando, no tenía dónde irme. Conseguí a alguien que me rentara, que me dejara quedar unos días allí mientras yo conseguía un apartamento. Le pedí a una prima que vive allí que me prestara un dinero para rentar un apartamento de 2 habitaciones, rentar una y así nosotros tener una vivienda fija. Allí conseguí una iglesia donde yo estaba congregándome. Esa iglesia tenía una comunidad. Esa comunidad era para ayudar a las personas adictas y tenía Al-Anon, que se llama en AA, que es ayuda para las personas que tienen problemas con sus esposos. Yo empecé a ir a la iglesia, me empecé a integrar y mientras tanto mi hijo dijo que no quería estudiar más. Yo le ofrecí, estudia, no tienes que trabajar, yo te doy todo. Él no quiso y quiso trabajar. Entonces le conseguí un trabajo. Ya tenía mi apartamento, tenía la habitación rentada y con el chico al que yo le renté me ayudó a conseguir trabajo para mi hijo. Él ya había cumplido 18 años. Estando allí, el calvario de mi vida otra vez. Mi hijo cae en la droga. Se repetía la historia. Él ya en ese momento ya él no me llamaba para pedirme permiso, simplemente me avisaba, porque ya era mayor de edad. Sucedió lo que yo tanto temía, que mi hijo heredara mis tendencias adictivas. Pero peor con las drogas. Para mí es peor la droga, porque la droga entra al cerebro. Para que entre el alcohol al cerebro se necesita mucho. Sí hay casos. Nosotros le llamamos la ida al no retorno, cuando el alcohol moja el cerebro. La droga va directo al cerebro. Bueno, en este momento vamos a dejar hasta aquí el audio. Nos vamos a ver en el próximo audio. Y les recomiendo, suscríbanse, un like y comentarios si así lo desean. Muchas bendiciones.